El tema de la semana pasada, para enlazar un poco este estudio, vamos a, vamos a recordar algunas premisas que digamos, tuvimos en cuenta en nuestro estudio anterior. Lo más importante que hemos venido tratando, o que el apóstol ha venido tratando en el libro de Romanos, es precisamente tratar de concatenar dos públicos, un público judío y un público gentil. Y ha sido desafiante. Yo creo que cuando el apóstol escribió esta carta fue muy desafiante, porque tratar de unir esos dos públicos era muy complicado, y más tratar eh, digamos, de unir esos dos públicos en un mismo sentido, en un mismo propósito, en un mismo plan, en una misma, digamos, orientación de lo que es el Evangelio. Porque recuerden que los judíos estaban atacando mucho a los gentiles, diciendo: no, nosotros tenemos la ley, y por tener la ley nosotros somos privilegiados, y nosotros, observando la ley, nos vamos a salvar. Pero el apóstol Pablo, lo que yo encuentro en esos primeros capítulos, que, como les dije, son las bases, o es la base de esta carta, es tratar de decirles que tanto judíos como gentiles están en una misma posición frente a Dios. No hay ningún tipo de ventaja. Así los judíos hayan recibido la revelación de la ley, así los judíos hayan sido el pueblo escogido por Dios para mostrar su voluntad al mundo, no los hace a ellos superiores o merecedores de una mejor condición. En cierta manera, todos estamos en las mismas condiciones, y lo expresa en ese gran versículo de Romanos 3:23, que siempre hemos aprendido desde que nos convertimos. Fue el primer versículo, uno de los primeros versículos que nos enseñaron, ¿verdad? Dice, ¿cómo dice 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí nos pone a todos en el mismo plano. Por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, teniendo en cuenta digamos, esa visión, vamos a escuchar el capítulo 4, y en el capítulo 4 vamos a ver cuál es el énfasis que hace el apóstol a través de Abraham. Entonces, escuchemos capítulo 4 y lo seguimos en nuestra Biblia. Hay audio, leámoslo. Yo Abraham nuestro padre según la carne. Capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados,
a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien, perfecto. Ahorita vamos al 5 que nos aclara un poquito de este 4, pero yo quiero resaltar algunos puntos como hacemos siempre y usted puede ir apuntando algunas palabras clave o algunos versículos que a usted le han llamado la atención de este pasaje. Entonces, lo primero que vemos es que el apóstol está tratando de decirle a los judíos en particular de que no es por la circuncisión, no es por la observancia de la ley que ellos van a ser salvos, porque de hecho les explica, a Abraham se le dio la promesa antes de la circuncisión. O sea, cuando Abraham le dio la promesa, aún no estaba la ley. Entonces, por eso Dios el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo para decirles a ellos, no, Dios acepta al ser humano no por la circuncisión, sino por la fe, porque Abraham fue aceptado por la fe. Y vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a entender este principio. En Génesis capítulo 15, versículo 3 creo que es, Génesis 15, 3. Miremoslo, Génesis 15, 6, perdón. Génesis 15, 6. Tenemos precisamente algo relacionado con esto. ¿Ya? ¿No Sí. más ese pedacito? Sí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, continúa leyéndolo. Hasta. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Siga, pues. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y él le dijo, traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendió aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena
y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esta profecía se está refiriendo a el cautiverio en Egipto, ¿verdad? Que fue 400 años que pasaron en cautiverio en Egipto. Pero básicamente lo que Dios le está diciendo a Abraham es que le está dando la promesa de que él va a ser padre de muchas naciones. Recuerda que esa es la promesa. Y es interesante esto aquí, ¿sabe por qué? Porque es que Dios tiene siempre una visión universal. Dios siempre tiene una visión global de su propósito. En el tiempo, en la historia de la humanidad. Pero el ser humano no ve más allá de sus narices. El ser humano solo ve la inmediatez. Porque Abraham creía que la promesa era solamente por su tierrita, por su terruño. O sea, por el momento. Por el momento, por lo inmediato. Abraham creía que Dios le estaba dando un hijo y que Dios era muy buena gente con él y que le estaba dando un hijo para que él tuviera hijitos. Pero Abraham no entendía que él lo que iba a hacer era el padre de la fe, el padre de todo aquel que creyera a Jesucristo a través de la fe. Entonces, claro, era mucho más grande. Nosotros siempre tenemos una visión pequeña de los planes de Dios. Tenemos una visión limitada de los planes de Dios. Entendamos eso. Hay veces uno como pastor, uno dice, no, Dios quiere bendecir mi iglesita. No, Dios no quiere bendecir tu iglesita. Dios quiere bendecir la iglesia de Jesucristo, la obra de Dios. La obra de Dios es más grande que tu iglesita. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que Abraham en ese momento no entiende. Dios quiere darle una visión global, universal. De hecho, el apóstol Pablo sí la interpreta así. Sí la interpreta así porque dice en el capítulo 4, versículo 12. ¿De Génesis? No, de aquí de Romanos. Volvamos a Romanos. ¿El 12? 4:12. Dice, y el padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, la visión no era solo para los judíos, los de la circuncisión, también para los gentiles, los de la incircuncisión. Amén. Amén. Y luego introduce un tema muy tremendo, un tema que a mí me ha llamado la atención porque todavía hoy, en este tiempo, hay gente que cree que observando la ley va a ser salva. Y este capítulo lo que le dice es, no, señores. ¿Por qué? Versículo 16, pastora. Dice así, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda tu descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Exactamente. Entonces le dice, oiga, no es solamente por la ley, o sea, no es por la ley, es por la gracia de Dios. Porque cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, entonces vamos a recibir nuestra salvación. Y eso es lo que dice Gálatas 3:10. Tome nota, Gálatas 3:10 confirma este hecho. Venga, papá. Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo dice? Gálatas. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Leamos Gálatas desde el 3, el 8 hasta el 11. 3:8. Sí. Dice así, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿El 9?
Claro, hasta De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? El justo porque el justo, por la fe vivirá. muy bien, entonces mire, ahí clave el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ay, Dios mío, Eso es, yo no quiero estar bajo maldición, ahí, por eso yo me acojo a la gracia. a la gracia. Amén. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Porque hay dos corrientes teológicas, ¿no? El arminianismo, que cree que somos salvos por obras, y el calvinismo, que cree que somos salvos por gracia. Nosotros los bautistas somos calvinistas, porque nosotros creemos en la gracia, ¿verdad? Y lo peor de eso, digamos los judío-mesiánicos, que hoy son los que están volviendo a la ley, ¿cierto? Los judíos que están volviendo a la ley. Leámosles para rematarlos, pastora, Santiago 2, 10 y 11. Santiago 10 y 11. Pobrecitos. ¿Santiago qué capítulo? Capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago 2, 10 y 11. Por favor, tome nota de ese versículo. Santiago 2, 10 y 11. El pastor. Dice así. Porque, Perdón, sí, 10 y 11. ¿sí? Bueno, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, mire el problema que teníamos en el capítulo 1, pastor. Los homosexuales y la lesbiana van para el infierno. Pues nosotros también, si nos acogemos a la ley, porque mentir es tan malo como matar. Porque murmurar de alguien es tan pecado como asesinar. Porque el que dio esa ley dice que el que infringe un solo punto de la ley, infringe toda la ley. Entonces, lo que le está diciendo el apóstol Pablo es, ojo, porque es que nosotros estamos en la paila mocha si nosotros nos vamos a acoger a la ley. Se va a estar en la paila. Si nosotros nos vamos a acoger a la ley de Moisés, nosotros estamos bajo maldición, dice Gálatas. Bajo maldición. Por eso, el versículo 16 del capítulo 4 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todos sus descendientes, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Ahora, mire que aquí hay un problema y el apóstol lo plantea. Cuando usted y yo acudimos a la ley o a observar la ley o los mandamientos para ser salvos, y estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de otra cosa, estamos anulando el sacrificio de Cristo. Porque mire lo que dice el versículo 13, pastora, versículos 13, 14 y 15. De Romanos 4. De Romanos 4. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Muy bien. Entonces, mire, claro, uno dice que nuestra fe sería vana, pero también sería vano el sacrificio de Cristo en la cruz.
En cierta manera, cuando usted y yo le decimos al Señor, Señor, yo creo que yo soy salvo porque yo he hecho lo bueno, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, lo que le está diciendo a Jesucristo es, Jesucristo, tu sacrificio en la cruz no fue suficiente. Tu sacrificio en la cruz no valió. Yo, lo que hice yo, sí vale. Oiga bien, estamos haciendo vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Para que nos vamos entendiendo cómo es la dimensión del... Ahora, lo que pasa es que alguien dijo algo muy cierto, pastora. Alguien dijo, la salvación es por gracia, pero la vida cristiana es por obras. Porque si usted dice que es cristiano, pero no hace obra, entonces no es cristiano. Claro, porque Dios lo salvó a usted para algo. Dios lo salvó a usted para bendecir. Para servir. Para servir, para ayudar, para enseñar, para instruir, para sacrificarse por la gente. Para eso Dios lo salvó. Entonces, apunte esta premisa. La salvación es por gracia, pero la vida cristiana es por obras. Y si quiere un versículo para sustentar eso, Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Es un versículo como para sustentar ese hecho. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y 9. ¿Y el 9? Ese sí. Es el 9. Bueno, entonces el 10. El 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mire, es sencillo. Hay gente que confunde con esto. Para mí es muy sencillo. Somos salvos para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. Esa es la contradicción. Exactamente. ¿Me hago entender? Es lo que hace los católicos. Y dice que Dios nos dio la salvación y preparó de antemano las obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, usted puede ser un cristiano desobediente. Hay mucho cristiano desobediente, hay mucho cristiano que nunca ayuda a nadie, nunca ora por nadie, nunca enseña a nadie, no instruye a nadie. Mire, si usted está recibiendo esto, usted ya piense en quién le va a dar esto. Ahora, lo que nosotros estamos comiendo aquí es carne, pastora. Aquí estamos comiendo proteína. Fundamento. Sí, claro. Esto no es un devocional para alimentar el alma. Esto es para fundamentar la fe. Fundamentar la fe. Porque yo les dije al principio que aquí, o les dije, y además corrijo que la semana pasada en el estudio, yo no sé si ya después de que no se puede corregir una fe de ratas que llama. Dije que Martín Lutero había dado unas palabras en 1700, fue en 1500, ¿no? No en 1700, sino en 1500. Entonces, ya de pronto el que lo escucha dice, uy, no, el pastor está errado, pero aquí lo corrijo. Fue en 1500 que él dio ¿cierto? Por ahí también tuve otro lapsus, porque después yo escucho el estudio, que es bueno uno escucharse a ver qué dijo bien y qué dijo mal, ¿no es cierto? Evaluarse. Entonces, como Adriana nos pone el estudio, yo lo escucho y cometí 2 errores ahí. No recuerdo el otro, pero básicamente ese. Entonces, el apóstol les está diciendo a sus lectores y a nosotros hoy que nosotros debemos acogernos a la fe y no a la ley, porque si nos acogemos a la ley, infringimos un solo punto de la ley, nos hacemos infractores de toda la ley, o sea que vamos a ser condenados por la ley. Entonces nosotros, es como cuando
como cuando está una persona frente al juez. El juez le dice, usted, si acepta su culpa, pues le vamos a hacer una rebaja sustancial de su pena. Pero si usted no acepta su culpa y usted nos hace perder tiempo en un juicio largo, le aplicamos toda. Entonces uno dice, no, espere que yo sé que yo soy culpable, mejor yo me declaro culpable. Entonces ahí el juez aplica la benevolencia, la gracia, atenúa la pena. Y eso pasa también con nosotros. Si nosotros nos acogemos a la ley y decimos, no, yo soy salvo por la ley, porque yo soy un observador de la ley al pie de la letra. Bueno, entonces por la ley vas a ser juzgado. No quiero ser ese, pastora. No quiero ser ese. Porque cualquier errorcito que yo, o cualquier punto de la ley que yo infrinja, con ese ya, entonces yo quiero apelar y acogerme a la gracia. ¿Usted quiere acoger a la gracia? Sería, yo creo que lo mejor. Claro. Amén. Acogernos a la gracia, de Dios. Amén. Muy bien. Si quieren aquí, alguien que quiera hacer un aporte para o alguna aclaración o resaltar algún versículo o alguna palabra para leer el capítulo 5, que es también muy interesante porque hace una analogía entre Cristo y Adán. Adán y Cristo. Esa analogía me parece interesante. Amén. Entonces, si alguien quiere dar un aporte, hacer un aporte o hacer una pregunta o una inquietud, puede levantar su mano, abre su micrófono y lo hace con mucho gusto. Sí, mano Fabio, bien pueda. Pastor, yo le estoy viendo un documental, gracias, buenas noches, viendo un documental de los judíos. Ellos son muy cerrados, ¿no? Me mostraban pues que ellos se cierran al mundo exterior y decían que conservan 643 o 612, ¿cómo se dice? Como eh, bueno, no como normas, por decirlo así, Normas. correcto, de la Biblia. Pero entonces, si ellos, ahí lo que usted dice, si ellos se ajustan a eso, eh, hay una posibilidad, no quiero criticarlo, no quiero juzgarlo, pero ya hay una posibilidad de que esas personas entonces no sean salvas, No son o eso salvas. tampoco lo sabemos. No, es que lo dice la palabra, no lo digo yo, gracias a Sí, Dios. sí. El Según la apóstol Pablo palabra, entonces dice, no serían salvos. no serían salvos. Por la fe en Jesucristo. Claro. Por la fe en Jesucristo. Ok. Ahora se está dando una discusión muy tremenda por esta guerra de Israel Sí. con Palestina, ¿no es cierto? Y yo quiero que ustedes hagan una diferencia porque lamentablemente la gente no está haciendo esa diferencia. Una diferencia entre el pueblo de Israel y el Estado de Israel. Sí. La gente no tiene clara la diferencia. El Estado de Israel y lo que ellos están tratando una guerra política, eso es político y la iglesia como no tiene el discernimiento, entonces la iglesia está politizando. Pero el pueblo de Israel es otra cosa. Amén. El pueblo de Israel es este pueblo de Israel que el apóstol Pablo está llamando, está hablando. El Estado de Israel es un Estado político, que no tienen tierra, que les quitaron la tierra, que vienen peleando hace muchos años. Además, porque es que nosotros no podemos estar ni con Israel, ni con Palestina, ni en contra de ellos, porque ellos son hermanos. Ellos son la misma tierra, la misma gente. Eso es como nosotros con los venezolanos, somos lo mismo. Los venezolanos, los ecuatorianos, los peruanos, somos la misma raza, la misma familia, la misma procedencia. Bueno, el latinoamericano en general, ¿verdad? De pronto más al sur son más europeos.
pero nosotros somos un poco más, digamos, más mestizaje por acá arriba. Sí, mi hermana Mónica, bien pueda. Buenas noches, pastor. Quiero hacer una pregunta, Ya, no para, pues no en cuanto politizar. a política, pero quiero Si tener no, no algo vamos. como un poco claro. Es que escuchaba en días pasados El que rompimiento de el relaciones. presidente decía que rompía relaciones con Israel Y todos nos alarmamos. y que no, pues que no los apoyaba y obviamente uno pues como cristiano se alarma, ¿verdad? Porque uno dice pues es el pueblo de Dios y si el gobierno del país de uno, la nación de uno le está dando la espalda a Israel, Entonces, ¿qué será de nosotros? pero ¿Sí? entonces con lo que usted acaba de decir, entonces es algo muy diferente. Es muy Exacto. O diferente. sea, no tiene nada que ver. El Estado de Israel Es muy y el diferente al pueblo de pueblo de Israel es Israel, muy diferente. Ok, Adriana. Adriana. Ok. gracias. Gracias. Pastor, buenas noches, pastora. Qué bueno que tocó ese tema porque yo siempre he tenido esa inquietud. Para mí, si una persona nace en la tierra de Israel, no quiere decir que simplemente por el hecho de que nació en la tierra de Israel ya es salvo. Sí, no. Para mí son dos cosas completamente diferentes porque nosotros somos el remanente. No Claro. quiere decir de que si ellos nacieron ahí, solamente por el hecho de haber nacido ahí, ya tienen, tienen la salvación. Es Corríjame si más, estoy equivocada. no, estás en lo correcto. Es más, lo que tú dices es tan cierto que la palabra de Dios y el mismo apóstol Pablo dice que ellos serán juzgados con mayor rigor porque tienen más conocimiento. O sea, ojo, porque Dios al que más le da, más le exige. Déjeme decirle que Dios me va a exigir a mí más que a una ovejita que acabo de llegar de la iglesia, a la iglesia. Más demanda, ¿no? Más demanda. Claro, entonces el pueblo de Israel conoce la verdad, eso fue lo que dijo en los primeros capítulos, conoce la verdad desde miles y miles de años y ellos en vez de eso darles temor y temblor, lo que les ha dado es orgullo. Se han enorgullecido de eso. Ja, eso quiere decir que van a tener un castigo tremendo, a menos que, como dice el apóstol Pablo, los de la incircuncisión, que son ellos, o los de la incircuncisión, que somos nosotros, nos acojamos a la ley, a la fe en perdón, a la gracia, a la fe en Jesucristo. Si nosotros nos acogemos a la gracia que es en Jesucristo, lógicamente que vamos a tener una protección especial. Amén. Mire que leímos ahorita los de la circuncisión y los de la incircuncisión. En el versículo 12, pastora, capítulo 4, versículo 12. Dice así, y el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces dice que Abraham es padre de la circuncisión, o sea, padre de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, que son ellos, la salvación por fe es para los de la circuncisión, que no son los judíos, sino también para nosotros que somos de la incircuncisión. Ah, no, estás en todo lo correcto, Adriana. El hecho de usted nacer en Israel ya no lo hace salvo. No lo hace salvo. Y ojo, porque es que yo veo que hoy mucha gente quiere ser israelita, quiere ser judío y no saben la persecución que viene a los judíos. Toda la vida nos han perseguido, pero en los últimos tiempos todo el mundo se está dando político. Todo el mundo político está dando porque aún los Estados Unidos se le van a voltear. Todos los países europeos, ya los países europeos están volteando. Y Israel es el reloj profético del mundo. Todo lo que pasa en Israel se replica en el mundo. Son consecuencias. Está dándose para una discordia mundial y recuerde que el anticristo llega, este no es el tema, pero el anticristo llega a un mundo convulsionado y dividido y polarizado y él llega uniendo. Él dice, no, esperen un momentico, yo traigo la paz mundial.
O sea, todo el ambiente, la polarización que se está dando en este momento, los que están con Palestina y los que están con Israel, están polarizados. Este anticristo, este hombre, va a llegar y va a decir, no, no se preocupen que yo los voy a unir. Y de verdad que los une. Es una paz efímera, es una paz superficial, pero va a unir. Y eso es lo que va a engañar a mucha gente. Eso, ay, no, pero ese hombre mire lo que ha hecho. Hayan usar los dones, el Tremendo, discernimiento. sí, claro. Y la iglesia tiene que tener el discernimiento para entender eso. Muy bien, entramos a ese tema político, pero no es el tema, pero es muy interesante aclarar eso. Siempre tenga en cuenta, una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es el pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 5, vamos al capítulo 5. Si alcanzamos, esto está muy bueno. Por lo menos lo oímos y la próxima semana lo analizamos. Capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesús. Muy bien. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Acabo yo de pedacito. Muy bien. La primera parte de este capítulo me gusta mucho. Podríamos incluso dejarlo como tarea para que miremos palabras clave y versículos clave. Pero la primera parte, el apóstol Pablo parece que fuera como un tema diferente al capítulo porque habla digamos, de los sufrimientos del ser humano, ¿no? De los sufrimientos del ser humano. Pero él entiende que cuando somos justificados por fe, aunque tenemos paz para con Dios,
siempre vamos a tener problemas y dificultades. O sea, lo que está diciendo el apóstol en la primera parte del capítulo 5 es la paz con Dios cuando nosotros conocemos la gracia y somos justificados por fe. No implica ausencia de problemas y de dificultades, que es uno de los problemas que tenemos hoy en la iglesia. Mucha gente evangeliza mal porque le dice, venga a la iglesia y se le van a acabar los problemas. No, usted llega a la iglesia y antes se le multiplican. Porque ya en la casa lo empiezan a molestar. Pues entonces vaya y lleve la cama a la iglesia, o será que usted acuesta con el pastor, o será que vaya y lleve la plata ya al pastor, y empiezan los ataques incluso desde la misma casa. ¿Me hago entender? O sea, el problema es que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí es como manifestada esa fe genuina de que podemos hablar y haber conocido de ese Dios y que tiene que verdaderamente morar en nuestros corazones, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces aquí dice, a mí me llama la atención, dice, a esto no solamente también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. O sea, cada una se va entrelazando y es como una transición de una fe madura y una fe inquebrantable. Y mire que la fe genuina tiene que pasar por esto, pastora. Porque entonces no conoce la dimensión de la necesidad, la dimensión del dolor, la dimensión de la angustia, porque a veces la gente cree que solamente la parte económica, no, es algo integral, es una dimensión mayor a donde Dios nos tiene que llevar. Mire, hay veces, nosotros tenemos 31 años de pastores y yo he visto mucha gente que llega a la iglesia y se enoja por una pequeña cosa y se va. No lo saludaron, o alguien lo miró mal, o vio a una persona que no le gustaba, o el pastor dijo algo que no le gustaba y se fue. Y entonces yo he escuchado hermanos que dicen, pastor, es que tenemos que tener cuidado porque la gente se enoja y se va. Yo digo, no, 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 no. Si una persona llega a la iglesia y realmente conoce a Cristo, ya puede pasar de todo. Permanece. Permanece, si es verdaderamente creyente. Si ha nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo. Claro. Si no ha nacido de nuevo, no cualquier cosita lo saca. Sí. Definitivamente. Entonces, ahí ves, porque es que es muy tremendo uno estar pues así, que yo no voy a decir nada, que yo no voy a hacer nada, porque uno hay veces, mire, yo soy muy elevado, la pastora dice que yo soy muy elevado, yo hay veces paso por el lado de una persona y casi que la atropello y ni la saludo, pero porque uno va pensando como en otra cosa, ¿cierto? Uno está como con la cabeza en otra cosa y pasa por el lado y, oh, pastor casi me atropella y no me saluda. Como la mujer más saludable es que yo saludo a todo mundo. No todas las mujeres, pastora, pero si alguien en la iglesia se molesta por algo, sea nuevo, sea lo que sea, y realmente es creyente, esa persona va a permanecer. O sea, la salvación es tan grande que va a trascender eso. Amén. Por eso él dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y recuerde lo que le dicen a uno los pastores cuando predican esta palabra. Dice, por eso no le pida al Señor paciencia, porque cuando usted le pide al Señor paciencia, ¿qué le va a mandar? Tribulación. Porque la tribulación produce paciencia. Entonces, si usted pide paciencia, el Señor le va a mandar tribulación. No le vuelvo a pedir paciencia al Señor entonces. Hermano Fabio quiere decir algo. Sí, yo iba a preguntar, pero se me pasó ya. Tienen que apuntarlo. Sí. Era con respecto a lo que estaba hablando el pastor ahorita, pero bueno, no importa, pastora. Muchas gracias. Mire,
dejamos hasta el versículo 11 y la próxima semana entonces hacemos la analogía entre Cristo, Adán y Cristo. Amén. Esa analogía es muy interesante. Y yo les traigo un cuadrito donde tenemos la comparación o la analogía, un cuadro sinóptico donde tenemos la comparación y la analogía sobre perdón, ante Adán y Cristo. Amén. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Pueden abrir micrófonos si alguien quiere hacer una pregunta o hacer un aporte, bien pueda en esta hora, con confianza de este capítulo 4 y de la primera parte del capítulo 5 del libro de los Romanos. Amén. Yo decía, pastor, perdón, ya me acordé en cuanto a lo que decían ahorita, pues cuando una persona o ingresa pues a una iglesia o, sí, se quiere empezar a escuchar la palabra o ya lleva tiempo y se va de la iglesia porque no le gustó algo, ahí hay falta de madurez espiritual de la persona. Sí. O sea, no hemos sido todavía maduros en la fe y en la palabra y pues nos dejamos llevar por algo que realmente no vale y perdemos más porque nos vamos yendo a otras iglesias que de pronto ni son de sana doctrina o de pronto no ahondan o se enseña la doctrina y la palabra como debe realmente ser, ¿sí? Entonces me imagino yo que llama eso más bien falta de madurez espiritual. Y a mí me parece que es falta de madurez. Sin embargo, siempre he creído que si una persona tiene algún problema en la iglesia, porque lo puede tener en una iglesia, y si es verdaderamente salva, esa persona va a buscar otra iglesia. ¿Verdad? Va a buscar otra iglesia y va a congregar. Ahora, si esa persona ya lleva 5 y hasta 6 iglesias, ya el problema no es de la iglesia. Es de la persona. Ya no tiene raíz en ninguna. Sí, No la va a porque es encontrar. que ese es como el que lleva ya 4 o 5 matrimonios. Pues uno dice, usted puede fallar una vez porque eso está dentro de lo... Yo Sí. conozco hasta pastores separados y recasados y yo no cuestiono eso ni tampoco juzgo eso, ¿no es cierto? Pero si ya el pastor lleva 4 matrimonios, Ya el uno problema dice, es no, uno. ya no, el problema no es del matrimonio, ni de la mujer, el Sí, problema es suyo, sí, pastor, póngale cuidado a eso, ¿no claro, es cierto? total. Entonces, la pastora le dio calor, ¿cómo era? Resumió a la menopausia. Entonces sí, claro, cuando uno puede cambiar. Yo he cambiado, yo desde que empecé en los Estados Unidos en una iglesia que se llamaba The Salvation Army. Llegué acá a Colombia a la iglesia bautista. De ahí me fui a la iglesia en Bogotá, otra iglesia, ¿no es cierto? Y de ahí vine aquí a esta iglesia y me fui y yo he cambiado de 4 o 5 iglesias, pero yo soy salvo. Y Pero ahí es diferente, pastor, porque es que el ambiente, o sea, el traslado ha hecho que usted se congregue o que busque iglesias de acuerdo al sitio, a la ciudad, al país donde ha ido. sí, No, pero no es digo, si que es vive en salvo, Cali y conoce todas las iglesias de Cali. sí, sí, si uno es salvo, uno va a congregarse, uno no va a dejar de asistir a la iglesia. Si usted tiene su salvación, seguramente que va a buscar una iglesia y por eso a mí me gusta mucho darle a los hermanos criterios para buscar una iglesia de sana doctrina. A mí me sucedió algo en Santander de Grichao cuando fuimos en el Cauca a abrir una iglesia porque una señora que se convirtió, yo empecé a discipularla, llevaba un mes en la iglesia y ella dijo, pastor, me trasladaron a Cali. Y yo le dije, lo primero que usted tiene que hacer cuando llegue a Cali es buscar una iglesia. Después, a los meses, yo me la encontré en Santander que iba a hacer unas vueltas y le dije, hola, mi hermana. Y me dijo, pastor, le hice caso, me estoy congregando con los mormones. Y yo le dije, uy, hermana, ¿sabe que el error no fue suyo? El error fue mío. Porque yo no le di los criterios, las bases para que usted eligiera bien. Y usted era una bebé espiritual. O sea, un bebé espiritual usted le da un paquete de papitas y digamos un niño de 2 años, usted le da un paquete de papitas y le da una sopa, él prefiere el paquete de papitas o el dulce, porque él no tiene el criterio para entender eso, ¿verdad? De que eso no lo va a nutrir. Entonces el problema
Y me gustó mucho que una vez nos pasó lo contrario. Llegó una hermana a Santander de Grichao, que era de Cali, y iba a trabajar allá a una empresa del Cauca. Y entonces esa hermana llegó y me dijo, pastor, yo quiero congregarme aquí porque yo voy a trabajar acá y entonces me lo han recomendado y yo vengo a la iglesia y le dije, ah, bueno, hermana, bien pueda, Dios la bendiga. El domingo siguiente vinieron unos líderes a la iglesia, de la iglesia de la hermana, porque querían saber en dónde estaba congregando. Oiga, yo los felicité. Yo les dije, mire, los felicito porque ustedes aman las ovejas. O sea, ustedes vinieron a ver en dónde estaba comiendo su oveja. Oiga, interesante uno hacer eso, que si usted va a decirle a alguien que se vaya a una iglesia, pueda mandar unos 2, 3 líderes a ver en dónde está, dónde fue a congregarse. Eso es muy bueno, porque sí, hay mucha gente que puede tener un buen corazón y no tienen los criterios para elegir una buena iglesia. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Son las 9:05 aquí. Amén. Allá son las 10:05 ya. Claro. Ya tienen los ojos empillamados. Que Dios me los bendiga. Pueden abrir sus Amén. micrófonos, Amén. despedirse. Nos vemos la próxima semana. Amén. Seguimos Muchas en nuestro gracias por el estudio. tiempo. Amén, bendiciones a todos, gloria a Dios. Gracias. Amén. Dios les bendiga. Muy bueno. Hasta el próximo lunes. Gracias.